de muchos amigos y las de amigos que haremos en esta oportunidad, en este empeño, resulta reconfortante. He llegado un poco descolocada. Yo salí desde la 1 de la tarde de ayer de mi casa y todavía ando con todos los bultos arriba, así que me disculpan las incoherencias que pueda decir resultado del cansancio, y las otras son porque soy incoherente, ¿no? Bueno, por suerte pude escuchar la mayor parte de lo que se ha venido planteando. Creo que se han movido un poco los temas de cómo estaban planteados, entonces yo voy a seguir. Voy a darme el lujo de la flexibilidad lo que se había planteado de inicio. Creo que Dorito había colocado algunos temas relativos a los desafíos de estos momentos. El compañero de Colombia, de una manera, yo creo que muy ilustrativa, ha colocado la regionalización del problema colombiano como no es un problema de Colombia, sino que es un problema de Latinoamérica, y Hugo nos ha hecho una extraordinaria exposición de carácter teórico, ubicando muchos problemas, actualizando la teoría marxista. Yo me voy a permitir entonces tratar de ver un poco lo que se está cocinando del otro lado, lo que se está cocinando desde una contraofensiva a lo que se ha alcanzado. Si nosotros resumimos lo que ha ocurrido en los últimos 10 años o en los últimos 15 años en América Latina, vemos que ha habido un proceso de construcción y un proceso de resistencia. El proceso de construcción ha venido dado por el cambio que se ha producido en el escenario político latinoamericano, de lo cual hemos hablado en múltiples oportunidades y no me voy a extender en ese tema, y las propuestas nuevas que han surgido en el marco de ese nuevo escenario, que se han irradiado a la mayor parte de los países de América Latina, pero con foco en América del Sur. Lamentablemente hay que decir que el leve atisbo que hubo de esto en Centroamérica con Honduras fue abortado, y en el Caribe lamentablemente no existe un correlato de lo que está ocurriendo hoy en América del Sur. Y si comparamos el escenario que valoramos en el mes de febrero, a finales del mes de febrero, en la Escuela Florestan Fernández, con el escenario que tenemos hoy, en aquel escenario, en la Escuela Florestan Fernández, en la reunión con del movimiento estudiantil, con los compañeros del Movimiento Sin Tierra, una reunión bastante amplia que creo que todos ustedes conocen, es así, ¿no, Tonito? Valorábamos un avance muy grande en el proceso de construcción. Hoy yo creo que tenemos que hacer una valoración mucho más realista, siendo realistas, una valoración diferente. Si hoy me preguntan qué es lo que estoy viendo la contraofensiva de la restauración conservadora en la región. En aquel momento estábamos con la euforia de una
UNASUR arriba de la creación de la CELAC y con los proyectos de ampliación del Mercosur. Si yo les pregunto hoy qué cosa es lo que ocupa el espacio en los medios, ¿qué es? Los avances en tan corto tiempo de un esquema que no se opone a nadie, que es para la prosperidad de los países, la Alianza del Pacífico. Entonces, en febrero, Torito y Luciano apuntaban con mucha fuerza en la reunión que tuvimos, y Torito aquí hizo mención de esto, que ante la magnitud del enemigo tiene que ser la magnitud de la respuesta. Imagínense la magnitud de la respuesta que dimos del lado de acá, que ha venido una contraofensiva como la que se plantea en estos momentos. El compañero de Colombia estaba situando el tema de Colombia, y yo pienso que con una exactitud meridiana. Yo les voy a decir lo que yo pienso hoy en estos momentos de Colombia. Se está levantando un liderazgo negativo en la región, y es el liderazgo de Colombia. No es el de Chile, no es el de Perú, es el de Colombia. Yo creo que nos queda mucho por estudiar en el tema de la Alianza del Pacífico. ¿Qué cosa es lo que dijeron los presidentes en el momento en que Alan García convoca a Perú, a Chile, a Panamá, a Ecuador en aquel momento, a Colombia? Alan García, en la carta aquella de invitación, no invitó a México. Y según hemos estado revisando, y no puedo dar fe de que esto haya sido así, tenemos que verificarlo, la posición de Colombia es que hubiese preferido que México entrara después. Es decir, que aquí se está asentando un consolidar el liderazgo. ¿Por qué? Porque aquí países dentro de esta región con proyectos regionales han estado México, Brasil, Venezuela, la Venezuela bolivariana y Cuba. Entonces, el tener un país que tiene ya un proyecto regional, una vocación de liderazgo regional como el de México, habría sido un problema importante. Y en este caso, yo veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo con la Alianza del Pacífico. El hecho de que se hayan sumado observadores que no son del Pacífico ni son países latinoamericanos da una señal. Pero aquí voy a empatar, porque ustedes dirán, ¿por dónde está esta mujer en su oposición? Voy a empatar con las reacciones desde Estados Unidos. En los informes de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, que emite un informe anual sobre amenazas globales, estaba planteado desde el año 2009 la preocupación de Estados Unidos de que desde una integración que se estaba gestando en el sur, y lamento no tener la computadora, en otro momento lo traigo porque tengo sacados los párrafos del informe de amenazas globales de cada año, países
y Brasil estaban limitando la influencia de Estados Unidos en la región, dicho así como una amenaza para Estados Unidos. Después se va planteando que esa limitación de la influencia a partir de la creación de estos espacios regionales en los cuales se empiezan a discutir los temas que antes se discutían en la OEA. Es decir, están avisorando el peligro de que UNASUR o CELAC desplace a la OEA como el espacio privilegiado de concertación latinoamericana. Continúan viendo la amenaza, eso es 2010, 2011. Ya empieza a bajar el tono. Dice que UNASUR realmente no avanzará tanto porque las rivalidades regionales y las diferencias ideológicas no permiten avanzar este proyecto. Y ya en el informe del 2013, el toque es mucho más suave en el tema de la integración con la amenaza. ¿Por qué? Porque sacaron el muñequito, el Chucky. ¿Han visto la película, no? Chucky, el muñequito destructor. Bueno, ya tenemos el Chucky contra contra el proyecto de integración. Pero hago notar lo que ha señalado en el informe de amenazas globales que constituye el límite para las posibilidades de que esa unidad en construcción sea una realidad. Rivalidades regionales y diversidad ideológica. Las rivalidades regionales se han atizado de manera artificial entre países latinoamericanos. Es decir, que ese es un punto. Y las diferencias ideológicas que se van explotando. Ahora, ¿cuáles son los focos delirantes de Estados Unidos como amenaza global? China. Ese es el enemigo a contener en la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos y está también en las amenazas globales. Y aquí vamos a un tema que han tocado los expositores anteriormente y que con lo que hemos compartido en otras ocasiones hemos hablado ya sobre esto, el tema de recursos naturales estratégicos. América del Sur es el reservorio y podríamos decir más completo junto con África de recursos naturales estratégicos. UNASUR se está planteando una gestión soberana de esos recursos, porque yo les voy a decir quiénes son los que tienen el inventario de los recursos naturales de esta región. No los tienen los institutos de geología de nuestros países. ¿Quiénes? Aquí hay estudiantes de geografía o estudiantes de geología o algo de eso. No hay. Sí hay. Uno. ¿De dónde se sacan los datos para el levantamiento de los recursos naturales de la región? ¿Cuál es el informe de referencia?
Estados Unidos. Nosotros no sabemos lo que tenemos debajo de donde estamos parados. Sin embargo, por medios tecnológicos, Estados Unidos tiene un levantamiento completo de los recursos que existen en esta región. UNASUR se ha planteado precisamente una gestión soberana de estos recursos, la creación de un instituto geológico para tener al menos el conocimiento de lo que hay. Compañeros, una cosa tan sencilla como esa, y resulta difícil ponerse de acuerdo entre los latinoamericanos para una construcción tan sencilla. Se lanza una iniciativa de crear un centro de gestión para cualquier cosa. Se ofrecen 4 países, en lo que los 4 países se ponen de acuerdo cuál de ellos va a ser. Han pasado 7 meses y se descalificó prácticamente la idea. Esas son las realidades con las cuales nosotros hoy nos estamos enfrentando en la región. UNASUR tiene un consejo electoral que ha servido para dar fe, garantía de transparencia en las elecciones. ¿Qué pasó con las elecciones en Venezuela? UNASUR certificó, pero después han surgido voces para decir que UNASUR es un espacio polarizado y que por tanto la certificación de UNASUR no es una certificación neutral de esto. Por tanto, estamos frente al peligro de que nos vuelvan a relanzar a la carcomida y desacreditada Organización de Estados Americanos como el organismo que debe dar fe de la limpieza y de la neutralidad en esas certificaciones. Y vuelvo a donde partí. Recursos naturales que les había dicho China. Hoy algunos de los componentes que me antecedieron había planteado ya el tema de la disputa global por los recursos naturales. Pero estamos también en una disputa global por el dominio de territorios, dominio de tecnología y por el acceso a esos recursos. Y no se trata solo de tener acceso un país, sino de impedir el acceso a otros. Y China está teniendo una presencia que los Estados Unidos evalúan como peligrosa en la región. Yo no voy a decir si la presencia china es buena, no es el tema que estamos discutiendo, que da para otro seminario más, sobre los beneficios o perjuicios que causa la presencia china. Estamos viendo ahora la disputa de no dejar avanzar a China y el papel que juega la región. Ahora, el otro foco delirante de Estados Unidos en la región es Brasil. Yo no sé si ustedes conocen, porque son miembros todos del Mercosur, que por la decisión 64 de diciembre del año pasado, el Mercosur solicita su participación o decide solicitar su participación como observador en la Alianza del Pacífico. Hugo está hablando de nuevas formas de ver la revolución con los ojos del siglo XXI. También hay que ver nuevas formas de cómo obstaculizar los proyectos, quizás
la decisión del Mercosur de solicitar esto es para obstaculizar la Alianza del Pacífico. Hay que decir que la Alianza del Pacífico, aunque se vende como una alianza para la liberalización del comercio, esto es absolutamente falso. La Alianza del Pacífico está planteado como un espacio de concertación política, articulación de políticas. Y para ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico hay que tener tratados de libre comercio con todos los países de la alianza. Y si el vecino Estados Unidos, con su visita, durante la visita de Joe Biden a Venezuela, le planteó ya al presidente Santos, que está en la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, le planteó el interés de Estados Unidos de estar como observador en la alianza. Ya Obama dio el beneplácito y que lo llevarían al próximo Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico. Quiere decir que cuantos más países latinoamericanos pasen de la condición de observadores a observadores candidatos, tendrían que tener tratados de libre comercio con Estados Unidos. Si esto no es la manera de relanzar la idea de la ALCA, y ahora con un objetivo geopolítico global de detener y de contener a China, que me cambien el nombre. En el discurso, en una entrevista de prensa en la 7ª cumbre, y vean cómo se están jugando políticas de grandes líderes, y en grandes ligas, como dice el colombiano. Sebastián Piñera dijo que habrán entrado muchos países a la Alianza del Pacífico, pero como observadores, pero que se mantiene la idea original que los países que van a ser admitidos como miembros plenos son los que tienen costas al Pacífico. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que Brasil no. Es decir, están preparando ya la respuesta, retomando la idea original de que no se logre por esa vía la entrada de Brasil. Ahora, la Alianza del Pacífico es un proyecto que, en mi opinión, es un proyecto temporal. ¿Por qué? Porque la Alianza del Pacífico está subsumida en un proyecto mayor, que es la Asociación Económica Estratégica Transpacífica, conocida por las siglas en inglés TPP. Si ustedes miran quiénes son los observadores de la Alianza del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, Japón, son los países que son miembros de la TPP. ¿Y quién está liderando la TPP? Estados Unidos. En la práctica, el liderazgo de la TPP lo tiene Estados Unidos, porque además fue una idea de Estados Unidos. Aunque la materializaron inicialmente Australia, Brunei, Nueva Zelanda y Chile, esta idea en el año 2006
esta idea la vendió dentro de la APEC Estados Unidos desde el año 1998. Lo que por otras razones no avanzó y empezaron a avanzar y tuvieron primero una TPP de 3 y luego de 4 y ya hoy es de 15. Son coincidentes. Finalmente, ¿para qué tienen que existir las dos? La Alianza del Pacífico termina metida dentro de la TPP. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que tendríamos que el oponente de UNASUR dentro de esta región no sería la Alianza del Pacífico y no sería Colombia, que cedería su lugar nuevamente a su empleador, que será Estados Unidos, articulando una propuesta dentro de la región. Aunque hay que decir que nosotros hemos aprendido, y aquellos aprenden mucho más rápido porque, como dice Hugo Moldi, llevan 500 años en la maldad. Más de 500 años en la maldad. Y Estados Unidos probablemente haya encontrado que con la pérdida y el deterioro de la imagen de Estados Unidos en la región, no es el momento para aparecer liderando en su nombre ninguna propuesta en América Latina. Si tiene quienes lo pueden impulsar de una manera legítima en función de sus intereses. Entonces, creo que esto es muy peligroso, y viendo la edad de los que están aquí sentados, voy a decir que la Alianza del Pacífico está sembrando para el futuro. Uno de los elementos más que ha causado mayor un impacto positivo es el sistema de becas de la Alianza del Pacífico. Tienen un financiamiento extraordinario, porque quien le digan que vivir en México con $900, con seguro médico, con la cobertura del pago de matrícula y con pasaje pagado de ida y vuelta al país de origen, es una beca sustantiva. Entonces está apostando a la juventud, a crear, son 100 becas por parte de cada uno de los países de la alianza entre ellos. Esto va dirigido a la formación de valores dentro de los países que están incluidos en este proyecto. De manera que yo creo que aquí estamos en un momento crítico para la integración latinoamericana. Mucho de lo que se ha logrado hoy, tanto en UNASUR como en otros proyectos de integración, dependerá mucho de la continuidad de lo que hemos llamado procesos de cambio. La pérdida del gobierno bolivariano podría aceptar un golpe fatal a este proyecto de unidad latinoamericana. Y siendo muy realista, yo no sé si los que están conmigo en la mesa, de que en el 2013 van a estar abocados a un referendo revocatorio, eso es algo que está en la mesa, y creo que será muy importante la solidaridad internacional para apoyar ese proyecto. Yo no creo que todavía no tenemos todos los elementos para juzgar
con todos los argumentos lo que está sucediendo en Brasil. Pero nosotros pensábamos que con estos organismos podíamos estar vacunados de una primavera y probablemente no estemos totalmente vacunados de una primavera. Si este movimiento que ha estado insuflado también al parecer por denuncias que han hecho sindicalistas y del movimiento estudiantil por elementos de la derecha, se empieza a cocinar una contraofensiva, ya no contra los movimientos del cambio, sino contra los movimientos de cambio más moderados dentro de la región, pero que apostaban por una proyección nacionalista y que apostaban por la integración de la región. Por tanto, hoy el fortalecimiento del Mercosur por la posible entrada de Bolivia y Ecuador como miembros del Mercosur, es decir, tener un Mercosur ampliado, cumplirá no solo la función de un espacio de integración comercial que lo caracterizó durante muchos años, sino que tendrá también que convertirse y consolidarse como un espacio de articulación política y un eje geopolítico dentro de la región. Si nosotros no oponemos a la geopolítica de la dominación, una geopolítica de la emancipación, que, como dice Hugo, no es que la geopolítica del socialismo latinoamericano. Hoy, defender los proyectos regionales, aunque no sean antisistémicos, es un paso importante en lograr el objetivo estratégico. Por tanto, tenemos que pensar no solo a partir, que es como diría Martí, el aldeano que cree que el mundo es su aldea, sino tenemos que mirar más allá y que lo que está sucediendo en nuestra región no es el resultado solo de procesos regionales, sino que estamos inmersos en una dinámica global en la cual tenemos que ver no solo cómo nos movemos nosotros, sino permanentemente ver cuáles son las estrategias de desestabilización que se están generando del otro lado. Porque yo les voy a decir con toda honestidad, yo no le habría prestado ninguna atención a la TPP en el 2006 cuando surgió. Hoy veo que entre la TPP y la Alianza Transatlántica y empiezan a surgir algunas cuestiones de la Unión de América del Norte como un primer paso de la Unión de América. Es borrar las fronteras, pero borrar las fronteras podría tener un elemento positivo si se borran las fronteras para la cooperación, para la complementariedad, para la solidaridad y para el desarrollo de los pueblos, pero no para la prosperidad y la seguridad de un hegemón. Y ese es el proyecto que yo creo que hoy está puesto sobre la mesa y al cual hay que oponerse. Muchas gracias. Abrimos la ronda de preguntas, así que levanten la mano, le damos la palabra y hacemos alguna pregunta. Tratemos de ser lo más breve, así ya podemos
invitamos a los panelistas a que vayan a almorzar. ¿Alguien tiene preguntas? De alguna manera yo quería consultarles a que se atreva a responderme en la perspectiva de la ocupación territorial que mencionaba el compañero, ¿cuál es el rol de nuestras propias Fuerzas Armadas, viendo que el imperialismo descubrió hace mucho tiempo que no tiene la necesidad estratégica de una invasión militar, sino que tiene el servicio de nuestras Fuerzas Armadas, digamos, si hay alguna perspectiva de una resolución frente a esto? ¿Alguna otra pregunta? Así respondemos. Sí. Para todo el panel, especial a la profesora de Cuba, ¿cómo ven el proceso constituyente que se está discutiendo en Chile? Desde el punto de vista que el pacto neoliberal, el primer labor, digamos, que entra el neoliberalismo en Chile, como hoy está discutiendo, se discute abiertamente, inclusive la propia ley tiene que discutirlo, una nueva constitución que salga del pacto neoliberal. Se puede radicalizar el proceso en el cual deriva otra nueva constitución chilena que rompa con el neoliberalismo. Si lo ven como, digamos, no solo como proceso proponente de Colombia, que está tomado por el neoliberalismo, sino que también del lado neoliberal también está cogiendo, digamos, y en Chile, que es el caso testigo del cual siempre se avanzó y está cogiendo ese pacto. Si lo ven así, o si realmente lo que está sucediendo es que la derecha tiene el proceso controlado totalmente y van a reformar la Constitución y va a ser una Constitución con algunos derechos sociales más y nada más. ¿Cómo es el proceso constituyente en Chile? Bueno, primero felicitar a los expositores. Creo que el conocimiento que nos han compartido nos parece una enseñanza muy válida. Yo tengo algunas reflexiones, soy colombiano, estoy viviendo en Uruguay, pertenezco a Marcha Patriótica, y cosas que se han dicho que son interesantes, pero también vale la pena recordar especialmente para un joven tan bello y valioso como son los estudiantes. Es de que antes de muchos años, de los años 60, 70, ya había principios de líderes naturales, como el caso de Mariátegui en Perú, donde planteaba cosas interesantes de cómo hacer una verdadera revolución desde su propio contexto histórico. Lo mismo en el caso del Ecuador, el joven sociólogo Milton Reyes, que a muy temprana edad el imperialismo norteamericano lo mató precisamente en una manifestación de estudiantes a favor de su pueblo. Y ni que hablar del caso colombiano con la enseñanza que nos dejó el socialismo laizal, como dice Orlando Valborda, al sacerdote, sociólogo y guerrillero Camilo Torres Restrepo. Yo recuerdo cuando decía la compañera de Cuba, hablaba de los recursos naturales. Hace algunos años, 20 años atrás tal vez, tuve la primera oportunidad de escuchar en La Habana, Cuba, al comandante Fidel Castro, y desde ese entonces daba un campanazo de alerta para la defensa de los recursos naturales, especialmente del petróleo y del agua en América Latina. Y solamente darles un ejemplo de cómo los gobiernos nuestros han sido completamente cómplices del sistema del imperialismo norteamericano. En el caso del sur de Colombia, de donde nosotros provenimos, a partir del año 68 se abrió las llaves del progreso, el presidente Carlos Lleras Restrepo, cuando abría lo que diría Eduardo Galeano, las venas de América Latina, el caso del petróleo trasandino más largo que había en Latinoamérica. Nos llegaron a explotar 120,000 barriles de petróleo crudo, desde el año 68 hasta los años 80. Ese dato es bueno que ustedes lo sepan, cómo el imperialismo norteamericano, con la complicidad de los gobiernos latinos, ha sido cómo se ha venido llevando y robando toda esa serie de cosas. Y lo otro es que yo creo que con toda esa capacidad intelectual, de pujanza revolucionaria, patriótica, que tuvo en buena hora ese encarnamiento del pensamiento ideológico de Simón Bolívar, del comandante Chávez, qué valioso recordar hoy que ese sueño continental de Martí, de Bolívar, de tantos héroes como Sandino, patrióticos, hoy con estos jóvenes se lo pueda pensar en retomar. En el contexto histórico que estamos viviendo acá en nuestra Latinoamérica, se ha avanzado en los gobiernos
ya no de derecha en su mayoría, gobiernos progresistas porque así los llaman, pero sería muy interesante, y eso es tal vez el aporte que quiero hacer desde mi formación como ciudadano y como sociólogo, más que eso como ciudadano tal vez latinoamericano, es ver cómo todo ese potencial que se tiene en los diferentes países con esa historia tan rica, de nuestros indígenas, nuestros campesinos, nuestros afrodescendientes. ¿Y por qué no pensar ahora que en esta coyuntura, como la decían todos ustedes que han tocado el término allá, en esta coyuntura tan especial que está viviendo Latinoamérica, pensar en crear nuestro propio modelo de desarrollo, nuestro propio modelo político? Porque el problema es eso, que hasta ahora, aunque no queramos aceptarlo, desafortunadamente, aún con el respeto que se merecen, yo fui docente en mi país, de 2 universidades, pero con el respeto que se merecen, los docentes de algunas universidades públicas aún tienen colonizado la cabeza pedagógicamente y nos enseñan modelos extranjeros que no tienen nada que ver con el contexto histórico y la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestra vida y sobre todo de la independencia por los países latinoamericanos. Muchas gracias. Bien, gracias por el aporte. Hacemos 3 preguntas más y ya por ahí cerramos, así podemos ir ordenando las respuestas. Mi nombre es Paola Saugal, también soy colombiana. Más que, bueno, digamos también como una intervención sobre mi punto de vista frente a los procesos de paz en Colombia es cómo se puede ver esos procesos de paz cuando sabemos todos que en el momento en que estamos pasando en Colombia, más que un modelo neoliberal, es un modelo neoliberal de guerra, donde a pesar de la democracia que decimos que se tiene frente al país, tenemos más desaparecidos de los que se tuvieron acá en la dictadura. Estamos hablando más o menos de 36.000 desaparecidos hasta el 2011, desaparecidos por parte del Estado y fuerzas paramilitares, digamos, incluyendo con esto los falsos positivos, avalados o respaldados un poco por el Estado. Yo pienso un poco también sobre cómo se mira esos procesos de paz, si esos procesos de paz no son simplemente un distractor, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, digamos, para ver cómo se negocian los procesos con ese enemigo que se ha creado por muchos años, y no se ha hablado de esas fuerzas paramilitares que siguen existentes, de esos desaparecidos, de esa educación que no hay, que es pública pero que no es gratuita, de esa desigualdad que tenemos, que es la tercera, digamos, más alta de todo el mundo, y de todas esas brechas que de pronto se están invisibilizando con esos procesos de paz que a la larga, así se firmara la paz. Me hace acordar de la carta que hace Rodolfo Walsh al ejército, y es diciendo así se acabará la guerrilla. Seguramente las fuerzas insurgentes volverían a aparecer, porque el problema no es el proceso de paz, el problema no es firmar ese proceso de paz y que se haga un acuerdo, sino que todas esas brechas, así se firmara el proceso de paz, volverían a surgir, porque la desigualdad en Colombia es tan grande y la injusticia y la violencia que se está viviendo, que estamos hablando de lo que ustedes vieron en el año 76, digamos. O sea, son desaparición forzada, injusticia social y un montón de cosas que así se firmaron un tratado de paz, no desaparecerían con eso. ¿Qué piensan al respecto de ese proceso de paz? ¿Realmente sí se está firmando un proceso de paz? ¿Hay un proceso de paz cuando se sigue militarizando Colombia y se siguen abriendo procesos digamos, con el TLC, acuerdos? ¿Realmente hay un proceso de paz ahí? No, de ahorro, yo iba a decir simplemente que estaría bueno que en las charlas y en los paneles de la tarde y en lo que queda de estos días también retomemos la parte tal vez más práctica del asunto, que es un poco lo que planteaba Carlos Ranga al principio, de discutir entre nosotros profundamente cuál es la contradicción principal, cuál es la contradicción secundaria, porque es lo que, más allá de las características particulares de cada delegación de cada país, lo que nos va a permitir discutir, bueno, cuál es el enemigo en este momento y cómo tenemos que hacer para plantear la táctica, ¿no? Pero bueno, creo que el marco que dieron los panelistas en ese sentido a nivel latinoamericano nos tiene que permitir avanzar en lo más específico.
Una cosa cortita, que yo pienso que más allá de todo, ¿no? Porque nosotros hablamos siempre del imperialismo y ya nosotros entre más o menos todos nosotros sabemos cuál es el enemigo realmente que tenemos nosotros, ¿no? Pero yo pienso que ahora últimamente el enemigo pienso que somos nosotros mismos, porque nos estamos demorando demasiado, pienso, en actuar. Vivimos 500 años de tortura, se podría decir. Mataron a nuestros indios cuando vinieron los colonizadores, siguieron robando los imperios cuando vinieron a América. Mismo Estados Unidos, porque podemos hablar de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene personas, tiene pueblo, y hay más de 45 millones de pobres en Estados Unidos ahora en este momento. Yo pienso que más allá de este sistema obsoleto que plantea el capitalismo, que no sirve para nada, que es muy chabacano, muy barato y nos están vendiendo cosas que capaz que las usamos un día, 2 días, 3 días y al otro día se nos rompe y se nos obliga a comprar de nuevo. Yo pienso que el principal problema somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos una voz, porque la mayoría de los gobiernos, aunque sean ahora progresistas, estamos viviendo una democracia que es corta. ¿Por qué? Porque cada 5 años cambiamos, algunos países un poquito menos, un poquito más. Pero yo pienso que ese tipo de democracia que se plantea no está siendo muy efectiva. Quizás los primeros pasos es ser progresista, pero yo para mí ser cómplice del capitalismo siendo progresista a mí no me sirve, ¿no? Y una cosita más, que lo más importante que yo pienso que el cuarto poder son los medios de comunicación y nos viven bombardeando todo el tiempo lo que tenemos, cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que hacer, a quién tenemos que estar a favor, en quién contra. Yo quería plantear eso, que poner un poquito más en el tema de los medios de comunicación, que son los que ahora realmente son los que, como se dice en Uruguay, dirigen la batuta. Buenas tardes. Quería agradecer por cada una de las perspectivas que han dado en cuanto a la integración política regional para Latinoamérica y el Caribe. Y mi pregunta concreta va dirigida a ustedes cómo ven los cuadros políticos actualmente en Latinoamérica y el Caribe y qué estrategias propondrían para mejorar o fortalecer estos cuadros. Quiero aclarar que no tan solo cuadros políticos, sino cuadros académicos, cuadros sociales, cuadros culturales y cuadros artísticos. ¿Tu pregunta va dirigida a alguien en particular o...? No, dada que hay diferentes perspectivas, pues no sé si puedan responder independientemente. Bueno, con relación a la primera pregunta, la de la ocupación de los territorios, que es una pregunta que yo cuando iba a Moldis también le tengo la pregunta, ¿no? De qué entender, es decir, qué entender por ocupación del territorio. ¿Cómo entenderlo ahora? Con relación a las Fuerzas Armadas, yo creo que en América Latina, en términos de Fuerzas Armadas, hay de todo. Y pasa igualito que con los recursos naturales. Las Fuerzas Armadas son supuestamente de los estados de América Latina, pero son formadas en la filosofía norteamericana de formación de los militares. Creo que hoy se está dando un paso importante con la creación de una escuela militar dentro de la UNASUR, avalada por el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa de UNASUR. No obstante, voy a decir que tengo con todo esto una duda. Mientras estén los gobiernos del cambio como un contrapeso dentro de América del Sur, doy vivas a eso, pero si hay una contraofensiva de la derecha, habremos creado también un espacio más para eso, pero es un riesgo que evidentemente tendremos que correr y una razón más para mantener los espacios que hemos conquistado
dictado en este proyecto. Creo que no se puede generalizar el tema de los militares en América Latina. Tienen peculiaridades. En cada uno de los países no es lo mismo los militares brasileños que los militares ecuatorianos. Son problemáticas muy diferentes y yo al menos sería irresponsable si hiciera referencia a esto. Estoy hablando solamente de que empezamos a reconocernos nosotros mismos. El hecho de que nosotros tengamos conciencia de que tenemos cosas que son nuestras, que tenemos que defender. Y que tenemos que defenderlas con una concepción latinoamericana y con instrumentos de la defensa pensados por nosotros y desde nosotros, es un paso extraordinario en la construcción. Esa es lo que puedo decirse, que no satisfago lo que ha preguntado el compañero en ese sentido, pero no puedo decir otra cosa. Sí. Con respecto a los militares y a las Fuerzas Armadas, como decía Lourdes, fueron formados en otra lógica. Hay pasos importantes que se vienen haciendo y se pretenden hacer dentro de los organismos de la integración sudamericana. También en Guarne, Santa Cruz, en Bolivia, se armó una escuela para oficiales, para dar la formación a los oficiales de la formación política y una visión de los ejércitos latinoamericanistas, bolivarianos, sanmartinianos. En Argentina también se viene trabajando en eso, dentro del Ministerio de Defensa, dentro de la defensa de la UNASUR, se viene presentando y hasta hay avances, se discuten que a los oficiales se les da formación con cuadros que dan la historia vista de los ejércitos populares sanmartinianos y bolivarianos, como por ejemplo llevar a dar formación a la gente, a personajes que trabajan en historia y que son del campo popular. En este momento se está avanzando, pero no, es como dice Lourdes, no sé si alcanza. Para mí la tesis que hay que abordar y que llevar adelante y la visión que tenemos que tener como pueblo es la tesis del pueblo en armas, es decir, las milicias populares, trabajar, avanzar en lo que viene avanzando Venezuela, lo que viene avanzando, lo que avanzó Cuba, en ese sentido, porque creo que la mejor defensa es la que podamos hacer desde el propio lugar, desde el propio pueblo. Hola. Compañeros, cuando partía de la necesidad de resignificar el concepto de revolución, lo hacía incorporando un elemento que es básico, creo hoy, que es el tema del territorio. No podemos ignorar que los recursos naturales juegan un papel fundamental en la formación de la conciencia nacional, pero también juegan un papel fundamental en la enajenación de la conciencia nacional. Pero esto de lo nacional visto a la luz del siglo XXI ya es una camisa de fuerza. Tenemos que pensar romper la concepción del Estado-Nación y construir el Estado continental plurinacional. Ahora, esto es muy fácil decirlo. El problema es hacerlo. Sí. Yo no voy a meterme en la política interna. Yo solo quiero decirles, compañeros, cuán importante es para la revolución boliviana y venezolana y ecuatoriana el tener gobiernos progresistas de izquierda a nuestro alrededor, que sin ellos la situación sería mucho más complicada.
Y eso genera ciertamente una contradicción entre el papel y la política exterior de estos gobiernos que son cuestionados internamente, pero que a la luz de América Latina, desde la perspectiva de controlar territorialmente, desde ir liberando territorialmente cada uno de nuestros países, es fundamental. Para nosotros es importantísimo tenerla a Dilma y no tener a Serra, si ustedes quieren, para ser más feliz o la cosa concreta. O para nosotros ha sido y es fundamental hoy la corriente levantada por Néstor Kirchner antes que tenerlo a Macri, porque eso es lo concreto. Sé que eso no resuelve, compañeros, problemas que hay al interior de nuestras formaciones sociales. Pero yo me pregunto, compañero, ¿qué sería de Venezuela, de Bolivia, del Ecuador, si al frente tuviéramos gobiernos, alrededor nuestro, más bien gobiernos típicamente o clásicamente de derecha? Entonces, cuando vemos el mapa latinoamericano, se nos presentan varios desafíos, ser cada vez, o por lo menos no ser solamente argentinos, no solamente bolivianos, es ser cada vez más latinoamericanos. Es una suerte de guerra de movimientos y guerra de posiciones lo que estamos enfrentando. Lo que están haciendo es eso, Lourdes, es decir, ya, que la intervención de Lourdes ha sido extraordinaria, que nos ha permitido ver que no solamente estamos en el mejor momento después de 200 años, sino en el momento más peligroso, porque la caída nos va a doler más de lo que fue el derrumbe de la Unión Soviética. Nos estamos jugando la vida y la muerte todos los días. Entonces, a eso me refería, es un concepto militar el concepto de territorio. No puede ser indiferente para nosotros lo que pasa en Argentina y para los argentinos lo que pasa en Bolivia. Cada derrota, cada amenaza contra Bolivia debería ser una amenaza para ustedes. Y lo mismo en el tema de Venezuela, en el tema del Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, porque el territorio, compañeros, es donde se construyen relaciones de poder. En el territorio se van a construir también relaciones de defensa, cuyas modalidades seguramente van a cambiar. Es pasar del Estado en su sentido restringido al Estado en su sentido amplio o integral, como decía Gramsci, pero ya no desde los Estados-nación, sino desde la perspectiva del Estado continental. Yo simplemente quisiera aportar que creo que si alguien tiene plenamente claro la dimensión fundamental en términos de la organización política del aspecto militar es el imperialismo norteamericano. Y claro, comparto que hay trayectorias distintas y formaciones, digamos, que afectan de manera diferenciada a los ejércitos en nuestro continente. Pero quisiera señalar simplemente tres cosas. Uno, la insistencia por parte del ejército norteamericano de no solamente de mantener y de fortalecer la cuarta flota en América Latina. O sea, no está allí simplemente como un elemento más del paisaje, sino que tiene una clara intención en términos de dominación política continental. En segundo lugar, que uno de los elementos los cuales seguirá insistiendo, y a eso tiene pruebas todas las que quiera, el gobierno norteamericano, es de, yo no sé si cuál sea la palabra más adecuada, infiltrar, influenciar las fuerzas militares de nuestros países. Y creo que un ejemplo clarísimo fue lo que sucedió ahorita en Venezuela. Maduro expulsa a unos funcionarios de la embajada norteamericana porque está una fuerte, digamos, ofensiva para atraer a efectivos del ejército hacia los intereses golpistas. Porque hoy Maduro está todavía en la presidencia y no pasó en el 2002, porque no hubo efectivos de las fuerzas militares, digamos,
lectura personal, digamos, un elemento claramente, además del tema internacional, que permite que hoy Maduro siga en el poder, es que hubo fuerzas armadas venezolanas que salieron de golpe. Pero donde eso hubiera sido, es decir, donde esa intención norteamericana que permanece, que se desarrolla, ¿cierto? Porque tienen clara la perspectiva del militar en términos de la dominación política y no por nada tienen el complejo militar más grande del mundo. ¿Sí? Claro, es una necesidad económica, pero también es una necesidad política. ¿Sí? Y lo tercero, para hablar en caso concreto de Colombia, en Colombia sí hay fuerzas militares norteamericanas. ¿Cierto? O sea, hay un ejército, si se quiere, de ocupación. Y hay bases concretas que hoy solo manejan el ejército norteamericano. Les invito a que vayan a la base de Palanquero en el Caquetá. ¿Sí? Es una base plenamente dominada por las fuerzas militares norteamericanas. Y esto que tanto escándalo se dio de las 7 bases estadounidenses en Colombia, hoy es real, a pesar de que la Corte, pues, digamos, una Corte constitucional, un ente jurisdiccional, me ha dicho que no, en la práctica eso se desarrolla. ¿Cierto? En la práctica eso se desarrolla y con unas pretensiones continentales. Particularmente Palanquero, para quienes no lo sepan, está ubicado en un sitio en la órbita geoestacionaria desde el cual se puede vigilar todo América Latina. Entonces, claro, hay una serie de esfuerzos, hay una serie de modificaciones que son importantes, pero yo sí hago el llamado a que no perdamos de vista la importancia trascendental que tiene esta presencia militar en América Latina. Y bueno, creo que Atilio Borón y muchas personas han desarrollado particularmente las implicaciones que tiene esta presencia militar en América Latina. Y quiero referirme a una pregunta específica frente al tema del proceso de paz, que diciendo básicamente lo siguiente: en primer lugar, firmado ni nada. O sea, es decir, aquí no estamos asistiendo a la desmovilización de la insurgencia, porque firmado como tal no hay nada. El acuerdo de La Habana establece que nada está acordado hasta que todo esté acordado, ¿cierto? En segundo lugar, no se está hablando ni se está discutiendo de la reincorporación de las FARC a la vida civil. Esa agenda tiene 6 puntos, que es importante que todo el mundo los conozca. Y qué pena, pero como es un tema de preguntas, no voy a entender extenderme mucho. Primero, el tema de tierras. Segundo, el tema de participación política o régimen político. Tercero, el tema de narcotráfico y cultivos de uso ilícito. Cuarto, el tema de mecanismos de refrendación. Quinto, el tema de víctimas. Digamos, básicamente estos temas. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, la profundidad de cada uno de esos temas dependerá, como todo, de quién genere una mayor correlación de fuerzas frente a cada uno de los puntos. ¿Sí? Si frente al tema de la burguesía colombiana genera una mayor correlación de fuerzas, pues seguramente no habrán avances. Pero si el campo popular genera una correlación de fuerzas en favor de ese punto, la profundidad, los alcances de las transformaciones, digamos, serán otros. Es decir, quiero decir que también este proceso de paz es una disputa. Quiero decir que es una disputa. Pero quiero decir lo siguiente: es una agenda que no es una agenda claramente revolucionaria, porque quienes crean que la revolución se hace en un proceso de paz, pues están equivocados. ¿Sí? O sea, otra cosa sería si la insurgencia se tomara el poder. ¿Sí? Pero no, hemos asistido a un escenario, digamos, si se quiere, de equilibrio militar, ¿cierto? De que no hay ni derrota estratégica de la insurgencia ni derrota estratégica del Estado colombiano, ¿sí? Y una correlación de fuerzas que ha dado para que se genere un proceso de paz. Entonces, de lo que trata la agenda es de cuáles son los elementos mínimos. Si se quiere una agenda mínima en términos de ese modelo económico y el régimen político que permitan transitar los conflictos de una forma distinta en Colombia, ¿cierto? Y avanzar en esas dos perspectivas de la revolución, ¿cierto? Tanto la perspectiva plena como una perspectiva, si se quiere, más, digamos, en campos particulares. Y quiero decir lo siguiente: hoy discutir la tenencia de la tierra en Colombia es discutir el tema central de la acumulación de capital hoy en Colombia. ¿Sí? Hoy la acumulación de capital en Colombia es fundamentalmente, como ya lo trae el profesor y como lo dice David Harvey, a partir de acumulación por disposición. ¿Sí? O sea, hablar hoy de discutir el tema de la tierra en Colombia es hablar de locomotora minero-energética, es decir, de extracción de recursos mineros, de los recursos estratégicos. Segundo, hablar de la tierra en Colombia hoy es hablar de tratados de libre comercio.
porque eso está en discusión con la economía campesina, ¿cierto? Es decir, eso también tiene que ver. Y tercero, tiene que ver con la generación de elementos de vida digna, y, digamos, en concreto, de por lo menos 13 millones de personas de 45 millones de habitantes. Es decir, no es un elemento menor, es un elemento sustancial, que por supuesto tendrá unas implicaciones macroeconómicas para el país, ¿cierto? Entonces yo no creo que sea un elemento menor hablar de eso. Y en segundo lugar, cuando se toca el tema de participación política, pues se está hablando necesariamente de cuáles son los elementos, no para que las FARC participen en política, sino para que el conjunto de la sociedad colombiana que hoy se encuentra estructuralmente excluida del ejercicio de la política institucional, ¿cierto?, pueda participar en la política, ¿sí? Y el tema de víctimas está relacionado con eso, que víctimas no son solamente las que han atentado por la insurgencia, sino fundamentalmente las que se han generado por parte del Estado colombiano. Con todo esto lo que quiero decir fundamentalmente es lo siguiente: no es, a mi juicio, porque no comparto esa visión, de que se esté hablando de cosas que no van a modificar, en caso de que llegasen a firmarse, la vida del conjunto de los colombianos y le procurasen una vida, digamos, natural. Y para terminar, porque sé que me estoy extendiendo, el último punto habla de referendación de acuerdos, y esto lo ligo con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente en Chile. El campo popular en Colombia viene planteando como mecanismo de referendación la Asamblea Constituyente. O sea, hacer un llamado al constituyente, ¿cierto?, al poder constituyente, ¿cierto?, y generar, digamos, un nuevo pacto político en el país que inclusive pase por otros temas, no necesariamente estos 6 temas, ¿sí?, sino que pueda tocar muchísimos más otros temas. Es decir, que no es únicamente esta agenda que sabemos que tiene unas limitaciones, sino que si efectivamente en esa correlación de fuerzas, en ese pulso, avanzamos hacia una Asamblea Nacional Constituyente, necesariamente vamos a tocar otros temas. Y así lo vemos desde Colombia, digamos, porque la Constitución de 1991 en Colombia es una Constitución que en lo económico es profundamente neoliberal, aunque tenga una Carta de Derechos muy reconocida en los círculos jurídicos y jurisprudenciales en diferentes escenarios. Y termino diciendo esto frente a el tema del curso de paz en Colombia. Lastimosamente, la fuerza que ha acumulado el movimiento social en su historia solamente le ha dado para contener reformas neoliberales, pero no para avanzar en mínimos elementos de transformación ni del régimen político ni del modo económico. Las pocas que en esos dos ámbitos se han dado en los anteriores procesos de paz. En los diálogos de la Uribe Meta en el 84 se avanzó, por ejemplo, en la elección popular de alcaldes y gobernadores, que yo no sé cuál sea como la figura similar aquí en intendente, pero en Colombia antes funcionaba que la gente solo votaba por el presidente y el presidente decía quién era el intendente de todos los. ¿Eso cómo se logra? Se logra un proceso de paz con la FARC en el 84. ¿Sí? Y claro, yo no comparto muchos elementos de la Constitución del 91, de 1991, pero en relación con la Constitución de 1886, que era claramente clerical, ¿cierto?, hay grandes avances. ¿Y eso cómo se logró? En un proceso digamos, de negociación con unas fuerzas diferentes en su momento. Es decir, creo que es importante dimensionar cuáles son los alcances, las potencialidades de la paz y de este proceso de paz para Colombia y para el continente. Yo dejaré por ahí. Muchísimas gracias. Con relación a lo de la constituyente en Chile y la posibilidad de radicalización, yo pienso que son los chilenos los que pueden realmente hablar de esto. ¿Por qué? Porque eso dependerá de la correlación de fuerzas que exista en esa constituyente. La experiencia de Bolivia y la experiencia de Ecuador fue que la constituyente es otro espacio más en disputa. Entonces, yo pienso que esa es la verdad que tenemos que tener, es sobre lo único que podemos tener certezas, que todo acto en que estemos haciendo por legitimar otro proyecto, que no es el proyecto genuino del capital, es un espacio que vamos a estar en permanente lucha y que dependerá de la correlación de fuerzas lo que se logre en esos espacios. Con relación a la cuestión de la paz, yo comparto una buena parte de lo que dice David. Yo creo que la paz no la garantiza una negociación.
se pueden tomar otras decisiones luego en el camino. Quizás no sea la FARC que están hoy, sean una FARC nueva, si los problemas estructurales de la sociedad colombiana no se resuelven. Es decir, que yo creo que aquí no hay nada escrito sobre este tema. Ahora, pensar que se va a dar la revolución en Colombia a partir de una mesa de negociación, tampoco. No es la idea. Y me llamó la atención lo que la pregunta que hacía el compañero de Uruguay sobre que no quiere ser cómplice del capitalismo siendo progresista. Yo políticamente, como principio, comparto esa posición, pero y esa es una experiencia que hay que sacar del capital, uno no puede dejar pasar oportunidades, y yo creo que hay veces que las dejamos pasar en muchas cosas, en muchos temas, con este mismo que les digo de la Alianza del Pacífico. Cuando salió la Alianza del Pacífico, la idea, no le prestamos atención, y como decía el Che, en el imperialismo no se puede confiar, y hacía el gesto ni un tantito así. Detrás de eso siempre hay otra propuesta mayor. Es decir, a veces pecamos, yo creo, de ingenuos, pero cuando usted trata de acelerar un proceso más allá de lo que la sociedad está capacitada para asimilar, lo aborta. Y en eso, dejen ver si por la tarde busco en la máquina la frase de Martí que decía: no basta tener razón, es importante la mesura. Entonces, saber en el momento político en el que está la sociedad es importante. En la construcción de la Unión Europea, Jacques Delors, que no se le puede acusar para nada de comunista, planteaba que plantearse metas superiores a lo que los europeos estaban en capacidad de asimilar, lo que haría sería retrasar el proceso de la Unión. Entonces creo que ese termómetro siempre hay, no dejarnos llevar por el posibilismo, pero sí evaluar el momento, y eso está el olfato político que tenemos que desarrollar para evaluar sistemática y permanentemente cuál es la coyuntura en la que estamos. Bueno, que quedan varios días para discutir, que hay preguntas que han quedado. sí, pedimos disculpas a todas las preguntas que no se pudo responder, pero en 40 minutos aproximadamente ya arranca el próximo panel en el rectorado, así que tenemos, incluso el Dardo Rocha, incluso tenemos que salir del aula porque ya viene una cursada más, así que solo resta, bueno, agradecerles a todos y todas por haber estado acá y pasar el parte. A las 16 el panel Nuestra América en el Mundo, la región de la ausencia de Chávez y Néstor, y a las 18 horas charla en simultáneo, políticas públicas contra la violencia institucional, la paz en Colombia, la soberanía por las Islas Malvinas y constituyentes para Estado de nuevo tipo. Incluso está